gotita feliz hace un bebé feliz. Once con 26 minutos, estamos de regreso y como les anunciábamos, está con nosotros el exministro y doctor don Jaime Mañalich, actualmente candidato a senador por la región metropolitana. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, don Rafael. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Por qué postularse a senador? ¿No ha tenido suficiente conflictos últimamente como para además venir a tratar de ser senador por la región metropolitana en este ambiente hoy? Bueno, es la pregunta radical que me he hecho durante las últimas semanas hasta aceptar esta posibilidad el día jueves, recién, de la semana anterior, para la inscripción el día lunes en un cupo independiente por Evópoli para uno de los 5 puestos de senador que hoy día es una sola unidad a la región metropolitana. ¿Por qué? En primer lugar, evidentemente en la medida en que yo me he involucrado desde mi pasado como médico clínico, epidemiólogo en la cosa pública, en el Ministerio de Salud, digamos 2 veces, uno empieza a sentir una responsabilidad por lo público, por la salud pública, por poder influir en políticas públicas de salud, como bien o mal lo he tratado de hacer desde la cartera ministerial. La segunda pregunta es, ¿puedo en realidad? Sí, mire, si usted se presenta hay una posibilidad en las encuestas, en fin, en realidad que salga. ¿Debo? Bueno, debo. Yo creo que es una pregunta, en el Chile de hoy estamos en una situación de cambio histórico tan dramático que si alguien puede, debe deber, y al final de cuentas este poder, deber, se transforma en quiero, voy, vamos a hacerlo. Porque puedo, porque debo, entonces quiero. Bien. Ahora, ¿para qué? Yo, también es una pregunta bien radical. ¿Para qué? En primer lugar, a mí me parece que el Senado chileno, el Parlamento, pero el Senado en particular como un lugar de discusión, de encuentro, de avanzar en políticas públicas, requiere una mayor sensibilidad respecto a políticas públicas de salud. Tenemos la discusión de la reforma de ley del sistema de salud chileno, lleva 11 años en el Parlamento. Y esto me lleva a la segunda razón, que es tratar de poner un sentido de respuesta con un poquito más de urgencia a las necesidades ciudadanas. En este momento nosotros tenemos una situación de pensiones extraordinariamente delicada para la gente que ya no tiene fondos en la AFP, sin ningún proyecto alternativo, con subsidios estatales, IFE, ¿no es cierto?, con una discusión respecto al cuarto retiro, y no hay una conversación respecto, avancemos rápido en una reforma del sistema de pensiones. La nueva presidenta del Senado se reunió ayer con el presidente de la República y salió muy contenta porque cree que va a lograr reducir el toque de queda. Ya, interesante. Pero ¿qué pasa con la reforma de pensiones? ¿Cómo puede ser que no tengamos ningún avance real en un tema que es urgentísimo para... Y a mí me parece que la tercera cosa es que es, digamos, poner una perspectiva o tratar de llevar una perspectiva de salud pública sanitaria de mayor relevancia al Senado. Segundo, este sentido de tratar de sacar y de responder a la ciudadanía que no puede seguir aceptando que se demore X años la reforma de agua. El Código de Agua salió después de 12 años, recién, en un tema urgentísimo por el cambio climático. Y en ese sentido yo creo que el tercero, sobre todo pensando en la coincidencia por el cambio del sistema uninominal, ahora Santiago es una sola circunscripción, ¿no es cierto? Entonces, es un momento también para derribar las barreras que nos dividen en la región metropolitana. La Plaza Italia en realidad es como el muro de Berlín, o sea, es un Santiago, Plaza Italia abajo, Plaza Italia arriba, en múltiples sentidos. Y además, en una lucha con compromiso de violencia y de, digamos, desconocimiento de las otras personas, que es muy grave.
Y por eso me parece que este término de la división territorial en el Parlamento entre un Santiago Oriente y un Santiago Poniente también es una oportunidad para decir, pongamos una cuota de solidaridad, de unidad para construir, bueno, la relevancia, perdón, Santiago no es Chile, pero la relevancia de la región metropolitana para el destino de todos nuestros compatriotas es gigantesco. A ver, dos cosas me surgen de esa exposición. La primera es que si hay que luchar por un sistema de pensiones diferente, por ejemplo, me puso el ejemplo del agua y vamos a hablar del sistema de salud, todo eso lo va a llegar a un curso de colisión con intereses de grupos económicos poderosos. La AFP, que además tiene intereses de todos los grupos económicos, con Haguas, otro grupo poderosísimo, y el mundo privado de la salud que usted conoce mejor que nosotros. Quiero hacer la salvedad, ya se enfrentó con ellos cuando fue la ley del tabaco, me acuerdo, y me dijo que perdió. Entonces, leo bien cuando estoy viendo a un doctor Mañalich que va a ir a pelear por una mayor presencia de lo público dentro del Senado. Yo lees bien en el sentido de que el interés fundamental para mí, y lo ha sido y lo he tratado de ser consecuente con ello, es la ciudadanía. O sea, respecto a lo que tú dices, ley de tabaco, efectivamente sacamos adelante con un lobby muy fuerte de la industria tabacalera internacional, no solo nacional, una ley, ¿no es cierto?, que es importante y que ha significado claramente reducciones del tabaquismo en Chile en cifras que yo no esperaba que iba a ocurrir, mérito de la ley. Fue el gobierno del presidente Piñera el primero, ¿no es cierto?, nosotros al final, en que sacamos al final adelante la ley de etiquetado de alimentos. Sí. Es cierto que se la adjudica el senador Girardi como creador intelectual, pero él no fue capaz de empujar los gobiernos, digamos, de su coalición para sacar adelante la ley de etiquetado que ha producido efectos en la ciudadanía, en las canastas de compra, etc. Si se trata de ley de fármacos, 1, 2, ¿para qué hablar? Entonces, cuando me dice Rafael, o sea, eso es parte del giro. Ya sé positivamente que son luchas graves, importantes, que yo he dado y que he estado dispuesto a dar y que me han endurecido, como se dice, un poquito el cuero, para poder seguir adelante. Hoy día nosotros tenemos, ya que lo menciona, aprovecho, un tema gravísimo con el vapeo en los adolescentes, sí, claro, como forma de introducción al vicio de consumo de nicotina. Eso es el vapeo. El consumo de nicotina, droga, mediante vapeo en Chile es uno de los más altos del mundo, porque no hay legislación, porque cuando tratamos de hacerlo no pudimos hacerlo, perdí, como usted dice. Bueno, ahí vamos a estar en el Congreso tratando de que iniciativas de importancia para la ciudadanía como esa salgan adelante. ¿Usted cree necesario para lograr ese paso hacer alguna autocrítica de su gestión a cargo del Ministerio de Salud? ¿Debió haberse instaurado una mejor trazabilidad? ¿Se justificó un conteo paralelo de las víctimas? Son mundos completamente diferentes, el Ejecutivo y el Legislativo. Yo soy ahora candidato por primera vez en mi vida, digamos, en el segundo año de medicina. Yo estaba, mi segundo año de medicina fue el año 73. O sea, después de eso no hubo elecciones ni nada. Y antes había ganado las postulaciones para ser presidente de curso y vicepresidente del centro de alumnos del liceo donde yo estudiaba. En ese contexto este es un desafío nuevo. Yo nunca me he sometido al juicio de la ciudadanía a través de la votación. Y también, evidentemente, no soy nuevo en el mundo de lo público. Y respecto a lo que usted menciona, efectivamente, y lo digo con claridad, tuvimos que implementar un conteo suplementario a lo que hacía la Subsecretaría de Salud Pública, porque ese conteo era insuficiente, no tenía todos los datos. Y eso se ve hasta hoy día. Cada vez que el Ministerio de Salud informa casos nuevos, todos los días, de coronavirus, tiene que decir, hay tantos casos notificados
y tantos casos que fuimos a rescatar de los laboratorios. Ese rescate de los laboratorios, al que alguna gente sentida en la Subsecretaría de Salud Pública dice era un conteo paralelo, era un conteo adicional, que de hecho nos llevó a corregir los números porque en epidemiología no lo contaban solo lo que los médicos reportaban a la plataforma de notificación obligatoria. Y lo mismo pasó con los fallecidos. Tuvimos que irlos a buscar al registro civil con todos los tirabuzones, serruchos que representa la estadística, ¿no es cierto?, del registro civil, que nunca se ha podido corregir, las fechas en que se inscriben los fallecidos. ¿Para qué? Para que efectivamente tuviéramos una cifra real de fallecidos. Resultado, cuando en el mundo se dice cuáles son los países que tienen los reportes más claros hoy de mortalidad, casos por... Chile está en el quinto lugar del mundo, entre 198 países. O sea, nadie puede discutir que el sistema montado de registro es un sistema sólido que permite tomar decisiones y da cuenta de la realidad. En otros países, no voy a poner ejemplo, la cifra de fallecidos estimada son 2,5 veces. Claro. En Rusia son 6 veces. Bajo de las Cortes de Apelaciones durante los fines de semana para evitar que se produzcan estas expulsiones sin que se cumpla el debido proceso. Volvemos junto al candidato a senador por la región metropolitana, don Jaime Mañalich. Quería preguntarle sobre lo que dijo el ministro Delgado. Las drogas, antes de volver sobre el problema del conteo de víctimas y la trazabilidad, las drogas en Chile se ven como un problema de seguridad más que como un problema de salud pública, o está bien el enfoque que le hemos dado como Estado, no solamente al asunto de las drogas, el tráfico ilícito de drogas, mencionó antes al vapeo. Las adicciones son en general un problema de salud pública y probablemente países muy exitosos han adquirido ese enfoque y no solamente el de seguridad pública. Bueno, efectivamente, la adicción a drogas, a medicamentos sin receta para dormir, en fin, es un problema bastante grave en Chile. Nos encontramos, al menos en Latinoamérica, entre los países en el cual hay más consumo de marihuana en adolescentes, en jóvenes en general. Acaba de aparecer por parte de Senda una encuesta muy relevante respecto al consumo de alcohol en Chile, que es fuerte, o sea, que más del 50% de los adultos mayores que beben digan que tienen un episodio de ebriedad al mes. Es una cosa que uno dice, no me imaginaba que fuera de esa magnitud. El mérito es de Senda, que hizo esta primera evaluación y que muestra esta realidad ante los ojos. Efectivamente, el problema de droga es un problema esencialmente de salud pública. En Chile se ha abordado más bien desde la preeminencia de problemas de seguridad, de delito, y por eso Senda depende del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Salud. Los programas de rehabilitación o de prevención, salvo tabaco, son bastante frágiles. Creo que hay que invertir muchísimo más en eso, en educación, en prevención, porque una vez que una persona se hace adicta incluso a nicotina, que es una droga muy fuerte, produce mucha adicción, es muy difícil salir de ahí. Y en ese contexto claramente estamos en deuda, insisto, y tiene sentido en el contexto de lo que estamos hablando, de mi potencial, de mi candidatura como senador, bueno, poner estos temas también en perspectiva de salud en el Congreso para legislar adecuadamente. Muy bien, quiero volver entonces a la trazabilidad. Durante su gestión, recuerdo haber leído, no recuerdo el nombre de la persona, pero que dice que hasta julio del año pasado no tuvimos un sistema de trazabilidad. Primero, ¿es eso real? Dos, ¿a qué se debió? Yo diría dos cosas. Primero, los países que tienen buenos sistemas de trazabilidad, partiendo por China, incurren en una violación muy grave de las libertades individuales para lograr ese objetivo presunto de bienestar público. En China hay una cámara de vigilancia cada 4 personas, cada persona tiene seguimiento en el celular para saber con quiénes está, qué sé yo.
Al principio de la pandemia, nosotros tratamos de incorporar una aplicación de desarrollo surcoreano que hacen seguimiento a través de plataformas del teléfono, de teléfonos inteligentes, y que permite, ¿no es cierto?, decir, a ver, usted tal día estuvo con Rafael Cavada y Rafael Cavada estuvo después con no sé quién y esa persona estaba positiva. Entonces yo tengo un mapa, un comando donde sigo cada persona. En Chile nosotros dijimos, mira, esto es interesante, pero tenemos que hacerlo voluntario, no podemos hacerlo obligatorio. Cada persona tiene que bajar esta aplicación e hicimos un piloto y la disposición a ser vigilado, ¿no es cierto? Saber en cada momento con quién usted está, dónde está, bueno, lo sabemos por las violaciones al toque y queda, todo esto, fue imposible. O sea, no podíamos tener una aplicación basada en tecnología que es la única válida. El sistema de trazabilidad basado en personas se ha implementado en Chile, pero tiene dos debilidades o ha tenido dos debilidades. Primero, se basa esencialmente en el testeo. O sea, yo tengo que tener una estrategia de testeo suficientemente agresiva como para poder pesquisar, digamos, en el aeropuerto de Santiago, donde se está haciendo, pero también en cualquier región, una cantidad suficiente. ¿Por qué? Por el segundo problema, que es que la gente no dice la verdad. Cuando a usted le dicen, oiga, se acercan fiestas patrias, ¿no es cierto? Digamos, para mal, que tenemos un pequeño aumento de los casos después de fiestas patrias. Vamos a ir a preguntarle a alguien, decirle, oiga, usted durante el fin de semana de fiestas patrias, deme un listado con quiénes estuvo, sus teléfonos y sus correos electrónicos y sus direcciones. No digo la posibilidad teórica, la realidad es que las personas no entregan esa información. Entonces hoy día hay ejércitos de trazadores en la salud primaria, también dispuestos por la Subsecretaría de Salud Pública, pero no dan abasto, salvo en este momento en el cual el número de casos es muy bajo, pero en momentos en que la positividad ha sido muy alta o ha habido un número de casos de 6.000, 7.000 diarios, era extraordinariamente difícil. Claro, claro. Yo lo pregunto porque hago el disclosure, yo conversé con el ministro durante la semana en la radio y me decía que algunas cosas que se hicieron al principio de la pandemia, la adquisición de ventiladores mecánicos, la adquisición de las vacunas, fueron un acierto. Y me parece que es cierto, pero también me parece que como toda estrategia que se implementa sobre la marcha y aprendiendo sobre la marcha, tiene que haber tenido errores y me gustaría escuchar desde su punto de vista cuáles fueron esos errores. A mí me parece que un error importante, y yo sé que este tema hoy día genera mucha malestar, controversia en Chile, fue que el cierre de fronteras durante el mes de febrero del año 2020 no fue lo agresivo que debería haber sido. Como no lo fue, y ya estoy hablando de un terreno en el cual yo no participé, como no lo fue tampoco... ¿Usted era partidario de cerrarlo? Yo era muy partidario de cerrarlo duro. Sin embargo, también teníamos en un momento de mucha desconfianza en Chile, política, con el gobierno, que necesitábamos el aval de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que fue muy pusilánime en esto. La Organización Mundial de la Salud tenía un karma, que es que se juzga que para la epidemia de influenza humana del año 2009 fue muy exagerada, que produjo más daños que beneficios con el estado de alarma que produjo para la epidemia de influenza humana o H1N1. Entonces parten de una situación de no vaya a ser que. Entonces no recomiendan los cierres de fronteras. De hecho dicen que si hacemos como nosotros hicimos para la gente que venía de China, teníamos que informarles a ellos así como que nos iban a retar. El tema de las mascarillas. Claro. Nosotros dijimos, pongamos mascarilla en el metro, en todo, porque sabemos por la influenza, por los aerosoles. No, si esto no es aerosol, es gotita. El colegio médico, ¿cómo se le ocurre a este ministro que va a mandar todos con mascarilla? Entonces, durante esa constatación de la magnitud del problema, efectivamente, específicamente, y también ocurrió para la llegada de la variante Gamma brasilera, el cierre de frontera no fue lo suficientemente estricto o vigilado. Yo sé que hoy día aparecen cartas en la prensa donde dicen, mira, pasé 5 horas, etc. Es necesario
que es enlentecer la llegada de la variante Delta a como se dé lugar por la cantidad de contagios que puede producir, y eso produce molestia, que se podría hacer mejor, más rápido, claro, pero es un tema ya de la cartera del Ministerio de Salud. Yo creo que están haciendo todos los esfuerzos por hacerlo mejor, pero acaba de renovarse la prohibición, digamos, el bloqueo de fronteras de Chile, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. E insisto, ya que lo pregunta, yo creo que ese fue un error mundial, no solo de Chile, pero me hago responsable de Chile. Nosotros no recibimos el coronavirus desde China, lo recibimos desde España. Y España no nos dijo que esta epidemia de influenza que ellos tenían en ese verano, en ese invierno de ellos, digamos, en realidad era coronavirus. Lo dijeron recién el 15 de febrero. Porque ellos quisieron mantener Italia y todos los otros, mantener su actividad de turismo, claro, que es un ingreso. el principal sustento. Y en la práctica, ¿no es cierto?, no tuvimos un brote que podría haber sido mucho más leve. Desde su ministerio no hay nada que hacerle, ninguna autocrítica que hacer, desde su gestión o a su gestión. Bueno, hay tanta gente que está dispuesta a hacer críticas, ¿para qué voy a ayudar yo? Pues? pero lo importante es que hay mucha gente que puede hacer críticas sin fundamento. La suya sí es fundamentada. Sí, yo creo que esa es una primera crítica. Creo que dada la politización del asunto pandemia que ha ocurrido en todo el mundo, ¿no es cierto? No es un tema, sí, claro. Vemos lo que está pasando en Francia, Trump, quiérase o no, no salió reelegido por la pandemia, Bolsonaro vemos al presidente Fernández hoy día porque hizo una fiesta, Argentina, sí. Capaz que le pongan un voto de término, no sé cómo se llamará en Argentina, una acusación, voto de censura. Un voto de censura, perfectamente posible que pueda ocurrir. Entonces, en ese contexto, la pandemia se ha politizado en todo el mundo y en Chile no fue la excepción, y fue un arma arrojadiza, ha sido usada como un arma arrojadiza contra el gobierno, a favor del gobierno, y creo que eso ha limitado mucho. Y en particular desde la esfera comunicacional, yo creo que yo cometí un error muy grave, y es estar a cargo de acuerdo a las atribuciones del Código Sanitario y del estado de excepción constitucional, que por primera vez dijo, los jefes de las Fuerzas Armadas a cargo de las regiones se pondrán de acuerdo, no recuerdo la palabra textual, se pondrán de acuerdo con el Ministerio de Salud el Ministro de Salud para la mejor política. Entonces, creo que fue un despropósito o una falta de prudencia de mi parte estar al mismo tiempo preocupado de que si el ventilador que estaba atrapado en la embajada de Chile en China, ¿cómo lo íbamos a traer? Y eso hasta las 2:30 de la mañana, y a las 6 de la mañana estar preparando un punto de prensa. Creo que lo lógico hubiera sido que separar dentro de lo posible el tema comunicacional del tema gestión de la pandemia, en una forma mucho más nítida de la que se hizo. ¿Se vio superado? Me vi superado. O sea, de hecho, yo tuve que salir del ministerio porque pensaba que me estaba transformando en una piedra en el zapato para la valoración de lo que estaba haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque teníamos esta morbosidad de los datos de fallecidos todos los días, y en un diálogo en que, mire, sí, oiga, pero fíjese que el alcalde de tal parte dice que hay un muerto más. A lo mejor. Alcaldesa Maipú, de hecho, lo recuerdo. Dije alcalde. Lo recuerdo. Ahora, habla de la politización de la pandemia. ¿Usted tuvo miedo en algún momento? Creo que fue una filtración del diario La Tercera que se lo atribuyó, y se lo pregunto en esos términos, como una filtración, no como un dato que me conste. ¿Tuvo temor de que los alcaldes de oposición usaran políticamente en contra del gobierno los datos, si se les pedía mayor ayuda a ellos en la trazabilidad? O sea, ahí hay dos aspectos. Primero, efectivamente... Dejando de lado la privacidad. Sí. Dejando de lado la privacidad. Bien. El primer aspecto es el de la privacidad. Nosotros le preguntamos al Contralor, que se pronunció formalmente: oiga, señor Contralor, ¿podemos entregarle a los datos de las personas, en fin, y a los municipios para que desde la atención primaria de salud hagan trazabilidad? Y el señor Contralor dijo: por ningún motivo. No se puede. Está prohibido. Es delito. Lo único que podrían hacer, que salió como una sugerencia tardía, que hicimos y los municipios no estuvieron bien dispuestos, es
nombrar en comisión de servicio a funcionarios de la atención primaria dependiente de los alcaldes en las seremis de salud, para que de esa manera asumieran el compromiso, la responsabilidad que la ley le otorga. Claro. Pero eso, insisto, en segundo lugar, no es filtración. Yo creo que efectivamente, de parte de muchos alcaldes, mirando ya las elecciones que se acercaban, decidieron aprovechar políticamente la pandemia para criticar al gobierno, incluso diputados oficialistas. Muchos episodios muy dolorosos de alcaldes oficialistas que hicieron campaña criticando al gobierno. El escándalo del cierre de los colegios fue irresistible. O sea, Francia, uno dice, vamos a cerrarlos. Usted está loco. ¿Usted cree que podemos aceptar como país, Francia, que se produzca una brecha educacional, de formación, de civilidad? Porque a usted se le ocurre cerrar los colegios por ningún motivo. Austria, por ningún motivo. Alemania, lo último que cierra, lo primero que abre. Nosotros lo sostuvimos, pero resulta que nos juntamos la moneda con los alcaldes y dijeron, no, las bases, la gente, qué sé yo, vamos a cerrar los colegios. Una de las primeras medidas de la pandemia. Pero hay un asunto particular ahí. Y es que, también lo reconoció usted mismo, el nivel de hacinamiento y pobreza, sobre todo de la población migrante en nuestro país, hacía en algún momento irresistible mantener las libertades de desplazamiento y también la asistencia a clases, porque eso era un foco de contagio. No la asistencia a clases. O sea, fundamentalmente aquí lo que ocurrió es que cuando tuvimos que la pandemia, los casos se desplazaron desde el sector oriente a la capital, porque llegaron de personas que habían viajado de España, Italia, qué sé yo. Tuvimos un colegio, el primer brote, listo. Las primeras zonas o comunas en cuarentena en la región metropolitana fueron comunas donde la gente efectivamente, uno le decía, se va a quedar cerrado su casa, no va a salir, y los carabineros están afuera, y la gente por convicción, por lo que fuera, lo hacía. Y la reducción de movilidad fue 70%. El virus se empezó a desplazar hacia el sector poniente de la capital. Mucho más pobre, menos recursos, la gente sale a buscar el pan nuestro de cada día a la calle realmente, fragilidad del empleo. Evidentemente, el lugar más seguro para esos niños vulnerables es la escuela. Es donde se les da la comida, donde tienen sociabilidad, donde se les puede vacunar el día de mañana, donde se les puede enseñar conductas sanitarias. Y el problema es donde la gente vive. La gente no puede hacer hacinamiento en comunas extraordinariamente vulnerables porque vive en una condición que, si uno le dice, 5 personas en una pieza con una cocinilla, en un cité, muchos de ellos inmigrantes. ¿Sí? Mire, usted se va a quedar encerrado acá 3 meses, sin salir. Capaz que nosotros lleguemos con una caja de comida, pero usted se queda encerrado. Oiga, pero hablemos en serio. Esto es imposible. Y yo lo dije en todos los tonos, y de allí salió la perspectiva o la política de las residencias sanitarias. ¿Saben? Vamos a gastar plata y vamos a arrendar este hotel, esta cosa, y vamos a llevar ahí. ¿Debió haber puesto más plata el Estado en los primeros meses? Es difícil decirlo. Hoy día estamos entregando un IFE que cuesta $3.000 millones por mes. La pregunta es difícil. Yo creo que esto es mundial. Haber tenido inicialmente el juicio de lo que iba a pasar y cuánto había que invertir en ese momento sería soberbio decirlo. Miro a Australia. Australia. Nosotros vamos a tener la estrategia COVID-0, como si no hubieran aprendido nada de la pandemia de gripe española del año 1919. Y la gripe española tuvo 3 olas, la segunda la más violenta. Sí. La primera, Australia, bueno, no había comercio aéreo prácticamente, cerró todos sus puertos, no pasó nada. La segunda ola fue uno de los países más dañados, con más muertos por la gripe española. ¿Qué les pasó a los...? Dijeron, no, nosotros somos una isla, no la podemos... no vamos a vacunar. 20% de la población australiana está hoy día vacunada después de hacer esfuerzos enormes. Pero tienen 26 millones de habitantes y tienen 1.000 muertos. Nosotros tenemos 36 millones. Pero están subiendo de una forma rapidísima, o sea, con cuarentenas, con vacunas. Están en una segunda ola, igual que Japón. Japón, o sea, países que apostaron a la estrategia cero COVID o cortocircuito, como más la llama el Colegio Médico, resulta que hoy día se demuestra... Pero Nueva Zelanda ha tenido éxito.
O sea, la primera ministra que salió por esta elegida, por su manejo del COVID, resulta que hoy día ya está reculando, diciendo, mira, la estrategia que tomamos puede haber sido equivocada, es irresistible. O sea, ya está morigerando el ambiente para decir, vamos a otra estrategia. Vamos a vacunar. Y por supuesto vamos a vacunar. No me puedo dejar de hacer una pregunta. Yo recuerdo que usted en algún momento me envió las fotografías de su persona visitando a víctimas de trauma ocular. Mirando, y me acuerdo que en una entrevista también me dijo que las personas que fueran a protestar en la Plaza Italia-Baqueano-Dignidad, para que cada uno lo llame como quiera, tenían que llevar sus antiparras para proteger los ojos. El Estado chileno actuó con falta de respeto por los derechos humanos en la represión de esas protestas. Como yo dije en su momento, a mí me parece correcto decir que algunas de las situaciones vividas en el estallido social deben ser evaluadas desde el punto de vista de los derechos humanos. Y eso me generó mucha crítica, pero lo dije, fue el primer ministro que lo dijo, otros lo dijeron después. En segundo lugar, yo creo que lo que se ha hecho por reparación a las víctimas de daño ocular u otros, todavía es poco, que deberíamos hacer más. Y tercero, efectivamente, yo asumí el Ministerio de Salud en el mes de agosto, el estallido social fue en octubre. El principal problema a los que nos dedicamos como ministerio, sobre todo en la región metropolitana, fue al tratamiento, a la rehabilitación, a la protección. Yo sabía, todos los días tenía resultados a las 4, a las 5 de la mañana, de quién estaba, dónde estaba, hablaba con alguien para trasladar, o sea, para ayudar a que efectivamente el daño fuera el mínimo posible y en ese contexto, evidentemente, visitar a las víctimas era un mandato, fui a ver a muchos, una de ellas me costó un riesgo bien importante en el Hospital Salvador, una funa con el auto, la cuestión, pérdida total el auto a la pasada, pero hay que estar ahí, es el deber. Antes de terminar, ministro, ¿por qué debería alguien votar por Jaime Mañalich para el Senado? Yo creo que en primer lugar los electores deberían votar por 5 senadores que realmente hagan un compromiso por traer la paz a la región metropolitana de nuevo, a ganar la región metropolitana para la paz, para el diálogo y para el encuentro. Y para terminar esta división física, social, que hoy día tenemos y que representa tan claramente la Plaza Italia, ¿no es cierto?, tal como queremos para Chile, para la región metropolitana, 1. Y 2, porque yo creo que los temas que a mí he planteado antes, o sea, poner en el centro, en el quehacer del Senado, una estrategia de salud, de reforma a la salud, de acceso a medicamentos, de protección de derechos, es algo en el cual yo claramente puedo ayudar y debo ayudar, como he tratado de hacerlo. En segundo lugar, el tema, como ya mencioné, de tener un parlamento que es más activo, más proactivo para responder a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo en el contexto de lo que demande una muy probable nueva constitución para el país. Y en tercer lugar, ya lo dije, hacer un esfuerzo enorme, perdón que me repita, por pacificar. Pero pacificar requiere recursos, como lo requiere el sistema de pensiones, como lo requiere el sistema de salud. Y eso significa mayores impuestos. Vamos a tener, si usted fuera senador y tuviera que votar por aumentar los impuestos, por una mayor presencia pública en el sistema de salud, por un sistema más solidario y menos de capitalización individual en las pensiones. O sea, efectivamente nosotros tenemos, y como mencioné a propósito la senadora Rincón, nosotros tenemos una urgencia de avanzar hacia un sistema mixto, más mixto de lo que es ahora, que contemple cotizaciones, ¿no es cierto?, individuales. Fondo de reparto. Y un fondo de reparto que de alguna manera está insinuado con este IFE. Creo que se necesita
una mirada feminista muy importante respecto a la protección de los derechos de ingreso de la mujer que no trabaja y que, insisto, todavía está marginada y que retrocedió en la pandemia. Y se ha retrocedido en la pandemia y se mantiene como extraordinariamente dependiente del ingreso eventualmente que su pareja puede aportar al hogar. Y para qué hablar de que un inmenso número, si no la mayoría de los hogares de Chile son monoparentales a cargo de una mujer. Y lo otro que yo creo que es relevante, si algo nos enseña la pandemia, es que se necesita una integración público-privada. O sea, ¿qué es lo importante? Lo importante es que no se muera la gente de COVID, que tenga un respirador. Y para eso tenemos que estructurar, por primera vez en la historia, Salvador Allende como ministro de Salud lo trató de hacer y no pudo, por primera vez en la historia estructuramos un sistema único de salud para la pandemia que incluía los hospitales de las Fuerzas Armadas, las mutuales, los hospitales públicos y los hospitales privados. Eso tiene que mantenerse. Sería un gravísimo error que esto fuera, lo aprendimos por la pandemia, no se mantuviera y que volviéramos a una situación que la señora que espera una operación de vesícula o de cadera hace X tiempo, a pesar de que sea auge, las dos cosas, resulta que sigue en la lista de espera y no se resuelve, a pesar de que hay un lugar donde se puede operar perfectamente. Mantener entonces un sistema unificado de salud. Doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud y candidato a senador por la región metropolitana, muchísimas gracias por haber venido aquí a Televisión.